El día de hoy es muy especial para nosotros porque tenemos aquí dos grandes procesalistas de la República Argentina. Le voy a pedir al doctor Hugo Contreras Madrid que nos haga el favor de presentar a nuestros invitados y después quizás ellos mismos podrán agregar algo de su hoja de vida. Por favor. Muchas gracias, Karina. Bueno, sobre todo dos cosas importantes. La primera es que siempre con el apoyo tanto del Laboratorio de Enseñanza Práctica de Derecho como en esta ocasión del área de posgrado de la propia facultad, y me refiero a la doctora Karina Gómez Frode, a Hugo Carrasco Soblé, organizar este tipo de eventos y poder hacerlos llegar a ustedes. Ustedes que también se mencionó o se ha mencionado, pues siempre serán la materia prima de la universidad. Si se habla bien o mal de las universidades, se debe a los estudiantes. Y en segundo lugar, por supuesto, para la preparación de ustedes, agradecer de manera personal a dos amigos que puedo presumir su amistad, que son el doctor Mario Machotra, que nos visita de la Universidad del Salvador, y al doctor Osvaldo Gossaini, que nos visita de la Universidad de Buenos Aires. El tema o los temas que se van a abordar el día de hoy estarán relacionados con la última obra que ha publicado el doctor Machotra y sobre todo el enfoque que tendrán que analizar desde el punto de vista procesal sobre los temas que en específico comentará el doctor Gossaini. Pues sin más preámbulo, por el horario, le cedería la palabra a nuestros invitados. En primer lugar, gracias Karina por la gentil invitación, a los doctores Contreras Lamadrid y Carrasco Soblé, porque gracias a ustedes tres estoy aquí. Es para mí un verdadero privilegio estar en la UNAM. Como director del Instituto de Derecho Procesal en la Universidad de El Salvador, hemos gestionado acuerdos de colaboración académica entre ambas instituciones. Y fruto de ello hemos realizado diferentes actividades académicas. Creo que estamos ya en las cuartas jornadas de Derecho Comparado Argentino-Mexicano. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno. El tema que voy a abordar es los poderes, deberes del juez en el proceso civil. Determinar la necesidad de que los ordenamientos procesales consagren e impongan poderes, deberes de los jueces en el proceso civil implica tomar partido y asumir posturas en dos temas que son liminales. En primer lugar, acerca de los objetivos del proceso civil y en segundo lugar, acerca de la naturaleza de la actividad jurisdiccional. En cuanto al primer tema, es sabido que estamos frente a una institución instrumental finalista cuyos propósitos son permitir el debate de la pretensión, posibilitar la resolución del conflicto y transformar en acto el valor justicia. Habida cuenta de esta multiplicidad de cometidos del proceso y de que a su alrededor gira un variado orden de intereses que recíprocamente se complementan y se suplementan, resulta atractiva esa concepción, esa visión totalizadora de mi maestro, profesor Clemente Díaz, que al desarrollar el fenómeno procesal desde una concepción tridimensional comprende el fin privado, el individual, el fin público, transindividual, y el fin social, el transpersonal. El interés individual consiste en obtener, mediante el proceso, el aseguramiento de una situación jurídica mediante una sentencia favorable. Por ende, el proceso es un instrumento idóneo para obtener la satisfacción de su interés legítimo por un acto de autoridad. El fin público está dado por el interés que asume el Estado en la realización del derecho. Un proceso civil implica siempre la violación del ordenamiento jurídico o la incertidumbre de una normativa legal.
Al Estado le importa el restablecimiento de ese orden violado y la certeza de las normas que contiene el mismo. No se compadecen ni se identifican el interés individual con el interés público del Estado, por cuanto el interés del justiciable se traduce en un fallo que le es favorable, mientras que el interés supraindividual del Estado se refleja en una sentencia que, conforme a la ley, es dictada por el Estado. Por ello, Bosch aconsejó que debe tenerse mucho cuidado en distinguir la finalidad del proceso de la finalidad que persiguen las partes a través del proceso. Finalmente, cabe considerar los fines sociales, transpersonales, que se perfeccionan en torno al interés que tiene la comunidad en el proceso y en su resultado. Ese fin social es la decisión justa, es decir, un pronunciamiento que aplique el derecho a la realidad de los hechos litigiosos. En síntesis, el individuo persigue a través del proceso un resultado favorable, el Estado un resultado jurídico, es decir, la legalidad, y tercero, la sociedad pretende una decisión justa. El interrogante que surge inexorablemente en el análisis formulado es si en este escenario tridimensional los intereses en juego se encuentran todos en el mismo plano o si alguno prevalece sobre otros. No soy ajeno a la problemática, a la dificultad de esta problemática y a su enraizamiento ideológico sobre la concepción del Estado, del poder y del papel de los individuos dentro del sistema jurídico y de la sociedad de su conjunto, y específicamente referido al protagonismo judicial. Me inclino por sostener que debe atribuirse prioridad a los intereses intrapersonales y transindividuales sobre los privados. Si se asume que el proceso civil tiene un objetivo principal, la resolución del conflicto, que tiene sus orígenes en la ideología liberal tradicional de la justicia civil y en las ideas básicas de la libertad individual y de empresa, aquel va a estar al servicio de las partes, no importando el modo en que el juez resuelva dicha controversia. Por el contrario, al identificarnos con la concepción de la publicización o socialización del proceso civil, uno de los fenómenos más trascendentes del derecho procesal que se ha desarrollado durante el siglo XX, se impone la distinción entre el objeto del proceso y el proceso como instrumento idóneo para alcanzar la efectiva y real tutela por parte del Estado de los intereses litigiosos. Es sabido que el debate en materia del proceso civil tiene, por regla general, un carácter disponible o privado. Ello no implica que tales características alcancen al proceso mismo, pues su mecánica y su desarrollo no pertenece a los litigantes, sino al Estado, que se sirve del proceso como instrumento para garantizar la efectividad de la función jurisdiccional y la justa resolución de la litis interesa a toda la sociedad. Conceptualizar el proceso a tenor de una idea cedidamente privatista como una contienda entre particulares en la que el Estado solo interviene para imponer ciertas normas que garanticen la libertad del debate, el régimen de las pruebas y la decisión judicial es algo que se encuentra ampliamente superado. Lo describió con claridad y precisión el maestro Capelletti al afirmar que sobre el núcleo u objetivo privado del proceso, dejado a la exclusiva potencia de disposición del sujeto, normalmente privado, se construye una cáscara, una envoltura, un proceder que está en cambio sustraído de aquella potencia de disposición. Una vez instaurado el proceso, el modo, el ritmo, el impulso del mismo son separados de la disponibilidad inmediata o mediata de las partes y por consiguiente regulados en cambio por la ley misma con normas absolutas o bien, y más a menudo, por el juez con poderes discrecionales en el ejercicio de los cuales él podrá y deberá tener en cuenta las concretas exigencias del caso en un espíritu no de vejación, sino de activa colaboración con las partes.
Si el objetivo final de la actividad jurisdiccional es materializar y concretar el valor justicia, de manera alguna se puede concebir o calificar el proceso como negocio particular o relación jurídica privada o limitarlo a una competición o un enfrentamiento entre las partes que se sustancia ante un juez con un rol pasivo, solo garante de la correcta aplicación de las reglas de juego, conforme a una concepción, reitero, ideológica liberal clásica con una visión individualista en la que exclusivamente tiene en cuenta los intereses y objetivos privados. Se ha consolidado tan fuertemente el carácter público del proceso civil que durante la segunda mitad del siglo XX ha surgido otro fenómeno de especial trascendencia para el derecho procesal. Se trata de la constitucionalización de las garantías procesales, por las que se consagra por vía de los textos constitucionales en el ámbito nacional y de tratados y convenciones supraestatales de derechos humanos en el ámbito internacional, un mínimo de garantías a favor de las partes que deben presidir cualquier modelo de enjuiciamiento. Con ello, no solo se pretendió evitar que el futuro legislador desconociese o violase tales garantías, sino que además corrobora y cristaliza los fines sociales, transpersonales del proceso. Para finalizar este tópico, sostengo que la sociedad no puede permanecer displicente ni imperturbable por la forma en que se desarrolla el proceso, ni tampoco por su resultado, por cuanto el Estado, aunque no esté interesado en el objeto de la controversia, no puede ser, sin embargo, indiferente al modo en que el proceso se desarrolla y se concluye. A la sociedad también le interesa la suerte del proceso y la forma como se administra la justicia. En cuanto al segundo tema, la naturaleza jurídica de la jurisdicción, en mi opinión no tiene una sola naturaleza, sino tiene varias. Sigo con la trilogía. En mi opinión, estamos frente a una actividad jurisdiccional que es función, es poder deber y es garantía constitucional. Desde el punto de vista operativo, estamos frente a una función estatal, pública o delegada por el Estado a tercero, en este caso árbitro, destinada a satisfacer necesidades colectivas. Ahora bien, como contenido jurídico es un poder deber del Estado. Carneluti lo conceptualizó criteriosamente. La jurisdicción es un poder, quizás el supremo de los poderes, aquel que termina por poner al hombre nada menos que en el puesto de Dios. El derecho, a fin de que las cosas vayan como deben ir, reacciona contra este peligro. La acción es el medio para hacer bajar la cabeza al juez y decirle: tú me puedes juzgar, pero tú me debes escuchar. La actividad jurisdiccional constituye el ejercicio de un poder emanado de la soberanía inherente al Estado-Nación y ejerce su función con imperio, pero asimismo reviste un deber, ya que todos los miembros de una comunidad, sin exclusiones, gozan del derecho inexcusable de recurrir al Estado a fin de que ejerza esa función que le otorga la propia ley suprema, y bajo ningún precepto puede eximirse de practicar los actos que le competen. Generalmente concebimos la acción como el derecho a la jurisdicción, es decir, es el derecho que tienen todos los integrantes de la comunidad para tocarle el timbre al Estado y decirle: señor, acá yo tengo esta controversia y usted tiene el poder de resolverla, pero también tiene el deber de atenderme. Por último, la jurisdicción tiene una entidad propia. En efecto, dentro del orden jurídico constitucional, la actividad jurisdiccional reviste una verdadera garantía que el Estado proporciona a los particulares que le están sujetos para que, en caso de conflicto que afecte sus derechos y libertades, dispongan de una estructura oficial específica a la cual podrán recurrir para defenderlo. Calamadré nos habló de garantía jurisdiccional, Sata la calificó de tutela jurisdiccional. Teniendo en cuenta su naturaleza y características,
debe resaltarse la garantía de la categoría de esta garantía, por cuanto en la medida en que la estructura oficial específica opere con independencia, de modo que no pueda ser interferida por factores extraños a su misión, se constituirá en una garantía de garantía. Por eso es que al advertir la existencia de un poder del Estado encargado de la tarea consiguiente, el maestro Adolfo Rivas sostiene que el judicial es una verdadera supragarantía. ¿Cuál es el contenido de la actividad jurisdiccional? Es un tema sumamente controvertido. Como bien lo señaló Sentín Melendo, estamos en un terreno verdaderamente espinoso. Las palabras tienen un valor muy relativo. Se habla de poder, de facultad, de deber, de obligación. Una vez más recurro a Carneluti, que nos dice: la figura del juez se distingue de las otras, no tanto porque él solo está provisto de potestades, cuanto por el carácter superior de la que le están atribuidas. Su oficio en el proceso se resuelve, si no exclusivamente, sí predominantemente en el ejercicio de ella. Lo avala Calamandrei cuando sostuvo que el juez es uno de los sujetos de la relación jurídica procesal y como tal tiene deberes y poderes. En un Estado moderno es del interés público hacer justicia y el único medio éticamente aceptable para ese objetivo es contar con un juez comprometido con las garantías constitucionales que prevén un proceso justo y que no abdique de la sagrada misión de dictar sentencias justas basadas en la realidad de los hechos controvertidos. Y para ello, ese juez debe gozar de poderes, pero para que estos sean ejercidos por todos los jueces y en todos los casos, y a fin de que los magistrados se encuentren obligados a hacer uso de ellos, el cuerpo legal debe imponerlos como deberes, pues si es facultativo o sujeto a la discrecionalidad o arbitrariedad de aquello, se genera el desconcierto del litigante y afecta la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Por otra parte, los poderes deberes de la jurisdicción son correlacionables, por cuanto a los justiciables les corresponde el derecho irrenunciable de exigir el cumplimiento irrestricto de los mismos. No se trata de conceder al juez mayores facultades que puede o no utilizar a su libre arbitrio y sin que nadie le pueda, por su carácter simplemente potestativo, exigir que las realice, sino en atribuirle poderes y deberes que el juez está constreñido a realizar, independientemente de la rogación de las partes. El poder de los jueces deviene de la autoridad conferida por el Estado de dirigir el proceso y juzgar la controversia. Ese poder es deber, porque no pueden eximirse de practicar los actos que le competen bajo ningún pretexto. Poder y deber constituyen un binomio que se concreta a través de la actividad pública judicial. En ese sentido, poder y deber constituyen el verso y reverso de la misma medalla. La vigencia de los poderes y deberes permite al juez disponer lo necesario a fin de que nadie pueda encontrarse en inferioridad jurídica, coadyuvando a la consecución de una real paridad o nivelación de las partes. Las normas procesales deben tener como norma la perfecta igualdad material de los litigantes, como un medio justo de protección de todos los derechos. Estoy absolutamente convencido que el ejercicio real y efectivo de los poderes y deberes jurisdiccionales durante el desarrollo integral del proceso civil permitirá la sustanciación de un proceso justo, en el que no solo se cumplimentará debidamente los principios de bilateralidad, congruencia, igualdad de las partes, sino que permitirá la materialización de los criterios de flexibilización de la forma y el resultado útil de la jurisdicción, y asimismo que se imponga el deber de colaboración de las partes fundamentado en los principios de lealtad y buena fe procesal. Además, permitirá el encuentro frontal del juez y los litigantes, que no solo le conferirán autoridad a las audiencias que él presida, sino le generará transparencia a su accionar.
le permitirá al juzgador formar su convicción a medida que se produzca la prueba y se desarrolle el debate. Percibirá el rostro de los contendientes, se advertirá de sus gestos, reacciones y comportamientos. Las partes conocerán personalmente quién decidirá la contienda. El magistrado se halla en condiciones de controlar más eficazmente la regularidad, no solamente formal de la acción propuesta, sino anticipar la imprecisión de las alegaciones o de las peticiones impetradas y de modificar y corregir las postulaciones formuladas, como asimismo evitar o sanear nulidades y resolver sin dilación las oposiciones e incidentes que se articulen. La experiencia nos indica que cuando el magistrado interviene personalmente desde la etapa inicial del proceso judicial, asumiendo el control y la dirección de la causa, la misma se desarrolla más eficientemente, reduciendo tiempos de litigación y disminuyendo notablemente los costos tanto para los justiciables como para el sistema judicial. Asimismo, su contacto con el objeto del proceso y los sujetos procesales le proporcionará enormes posibilidades de dictar una sentencia ajustada a derecho, aplicando la normativa vigente a la situación fáctica concreta, en cuyo adecuado y debido esclarecimiento ha podido llevar a cabo mediante los poderes, deberes instructorios que el ordenamiento procesal ha previsto y contemplado. En definitiva, estoy absolutamente convencido que para la mejor y más eficaz actividad jurisdiccional resulta imperioso e imprescindible conferir a los jueces civiles amplios poderes deberes en cuyo ejercicio razonable deberán respetar inescrupulosamente los derechos y garantías de los litigantes. En las últimas décadas se ha plasmado en las normativas legales, en el criterio jurisprudencial de los tribunales y en la doctrina mayoritaria un generoso y amplio abanico de poderes deberes destinado al mejor cumplimiento del cometido del juez de dar a cada uno lo suyo. Ahora bien, ¿en qué consisten estos poderes? Es sabido que la actividad jurisdiccional implica que los magistrados ejerzan 4 poderes deberes básicos: el de dirección, el de ejecución y el de coerción, por sus potestades disciplinarias. Por elementales razones del tiempo me referiré solamente al poder deber de decisión y a la iniciativa probatoria del órgano jurisdiccional, y está incluido dentro del poder deber de dirección. Este poder ha sido mérito en realidad de la ordenanza procesal austríaca, de la CPO, elaborada por el ministro de Justicia de Austria, Franz Klein, sancionada, aprobada en 1895 y que entró en vigencia en 1898, que consagró un significativo crecimiento de los poderes, deberes y atribuciones del órgano jurisdiccional, transformándolo en un verdadero director material del proceso, en aras de la consecución de una real paridad o nivelación de las partes. Se le confiere al magistrado la responsabilidad del funcionamiento del proceso, por cuanto el juez no se limita a juzgar, antes bien, administra y conduce el proceso desde el inicio hasta el final. Él, a tal fin, al decir de Sprung, cuenta con amplios poderes discrecionales, con la obvia consecuencia de que no es más, como en los ordenamientos liberales, una marioneta que pueda moverse si las partes tiran de los hilos, sino es el director, el timonel, el representante profesional del bien común, aquel a quien el legislador asigna la delicadísima tarea de asegurar que en el proceso Instituto de Derecho Público sean también satisfechos, junto con los intereses de las partes, también los más altos valores sociales. Es por ello que los jueces, los abogados y las partes deben colaborar en la formación de una decisión justa. Uno de los máximos defensores de las ideas socializadoras del proceso civil fue el maestro Mauro Capelero, quien sostuvo que amén del poder de dirección formal del proceso, es decir, determinar los límites esenciales de la acción, los límites subjetivos, objetivos y causales, los límites de la decisión a través de la cosa juzgada, debe asignarse la dirección material del proceso. ¿En qué consiste ello? El juez asume en esta concepción un cometido de guía, de propulsión procesal no solamente técnica y formal,
controlando la observancia de las reglas del fair play y el ordenado y rápido desarrollo del procedimiento, sino también material. Es decir, que desde la fase preparatoria del procedimiento el magistrado asume un cometido de carácter activo y asistencial respecto de las partes, discutiendo con ellos la mejor formulación de las demandas y excepciones, colaborando con las mismas en la búsqueda de la verdad y, en suma, actuando a fin de que la victoria sea de la parte que efectivamente tenga razón y no de aquella que sepa prevalecer en virtud de la propia mayor fuerza económica o por su mayor habilidad o del propio defensor. No podemos destacar la prédica reformadora de Giuseppe Chiovetta, quien elaboró los lineamientos de un proceso civil que tiene como premisas fundamentales la oralidad, la inmediación y un juez dotado de facultades instructorias y ordenatorias que asume el rol del verdadero director del proceso. Su pensamiento es condensado en el Código Procesal Civil Italiano de 1940, que entró en vigencia en 1942. A partir de ahí tuvo una enorme influencia en todos los países. Fue recogido en 1988 por el Código General del Proceso, aprobado por el Instituto Iberoamericano, lo fue sancionado por el Código Procesal Civil del Uruguay, luego con posterioridad en Perú, reformas sustanciales en el Código brasileño y últimamente está plasmado, en mi entender, en el último Código Procesal Civil sancionado, que es el Código General del Proceso en Colombia del 2012, cuya vigencia ha comenzado a partir en forma progresiva a partir de este año. Sin lugar a duda, el poder deber de dirección del proceso es la reacción más importante de la orientación publicística del derecho procesal. El juez deja de ser un espectador, con algunas atribuciones, para convertirse en una autoridad, en un sujeto actuante que interviene activamente en el proceso, sin que necesite el estímulo externo de una rogación. Así lo sostuvo categóricamente en la Argentina mi profesor de Derecho Procesal, el maestro Clemente Díaz, quien afirmó que un código procesal que auténticamente resuma las aspiraciones de la comunidad debe ser un código de deberes del juez y un código de cargas de las partes. En nuestro país, recién, siempre el código procesal, el que se sancionó en 1967 y empezó a regir en 1968, siempre nos hablaba de las facultades del juez. Recién, en el año 2002, a través de la Ley 25488, se transformaron las facultades en poderes y deberes del juez, concretándose el anhelo de aquel viejo procesalista. Me referiré ahora al otro tema, el de la iniciativa probatoria del órgano jurisdiccional, que está dentro del poder deber de decisión, del poder deber de dirección material que tiene el juez en el proceso civil. Si bien la facultad de dictar medidas concernientes a la prueba le fue reconocida a los jueces hace más de 700 años, 1258, se guardan con las 7 partidas del rey Alfonso X, el Sabio, no cabe duda que constituyó una de las premisas liminares de la concepción publicística del proceso y tiene su fundamento en el incremento de los poderes deberes del juez en materia probatoria, al dotar al juez de una función esclarecedora de los hechos controvertidos. Este poder deber de los jueces se efectiviza a través de las denominadas medidas de mejor prover. Este instituto ha sido cuestionado a partir, en mi opinión, de criterios ideológicos. Es así que un sector minoritario de la doctrina que se autodenominó garantista, primero y principalmente en Italia, con Cipriani, a los que se han sumado otros en España, Montero Aroque en la Argentina, Alvarado Belloso y otros, con un entusiasmo y un apasionamiento propio de apóstoles o evangelistas, según opina Vázquez Sotelo, estos sostienen enfáticamente que si se atribuye al juez iniciativas probatorias de oficio, dentro de los poderes de deber de dirección, el proceso civil resultante sería autoritario, propio de regímenes totalitarios. Esta postura ha sido amplia y sólidamente refutada, máxime teniendo en cuenta que las facultades instructores del juez, tal como se ha expresado, datan del siglo XIII. Pero hay una prueba más palpable todavía.
cuando las Alemanias estaban divididas, la Alemania oriental y la Alemania occidental, que tenían estructuras institucionales totalmente disímiles, en ambas regían la misma ordenanza procesal. Aparte de los erróneos planteos ideológicos invocados, se impugna que la actividad esclarecedora del juez sobre la base de 4 argumentos que intentaré rebatir. En primer lugar, se sostiene la iniciativa de la prueba corresponde únicamente a las partes y el juez debe pronunciar una sentencia solo con la prueba que las partes aporten y según el resultado de esa prueba y de la distribución legal de las cargas probatorias, conforme al aforismo iudice judicare debe secundum allegate e probata partium. Estimo que el derecho a la prueba de que gozan las partes no implica el monopolio de la prueba a favor de los litigantes. El juez debe pronunciar el fallo sobre la base de la certeza de los hechos litigiosos y la prueba de estos. Ante la insuficiencia de la prueba aportada por las partes, le corresponde al magistrado sentenciante aportar esa prueba. Ello resulta imprescindible para que el mismo tenga la convicción, la certeza de lo ocurrido, por cuanto es criterio jurisprudencial uniforme de que la renuncia consciente a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva no se compadece con la misión de administrar justicia. El segundo argumento es que el carácter privado del objeto litigioso impide al juez adoptar iniciativas probatorias. Esta concepción privatista del proceso, que lo considera un negocio particular, ha sido superada por la visión publicista, que lo concibe como el instrumento necesario para el ejercicio de la actividad jurisdiccional del Estado. En atención a ello, resulta imperioso y necesario asegurar al juez en cierta medida el comando efectivo del proceso y conferirle poderes e imponerle deberes para disponer todas las medidas tendientes a la investigación de la realidad de los hechos litigiosos. En tercer lugar, se dice que los litigantes son los que mejor defienden sus intereses y en consecuencia nadie se encuentra en mejores condiciones de conocer los medios probatorios que acrediten la certeza de sus alegaciones. En mi opinión, se relativiza la realidad de los hechos controvertidos. Se confunde el interés que se debate en el proceso con el proceso mismo. El interés objeto del proceso es privado. El proceso judicial es público porque le interesa al Estado y a la sociedad toda. El proceso no es un juego por el cual el juez debe permanecer inactivo presenciando cómo la parte más habilidosa obtiene mejores resultados basado en una supuesta igualdad de las partes. Además, hay una cuestión liminal. Las partes y sus abogados articulan su propia verdad y utilizan las pruebas y sus respectivos procedimientos como instrumentos retóricos con los que pretenden persuadir al juez sentenciante. Las partes no siempre pretenden que la verdad resplandezca, porque lo que invariablemente desean es ganar el proceso, con independencia de cuál fue la verdad de los hechos, que muchas veces permanece ignota incluso para los abogados, cuando no para las partes, porque todas ellas pueden tener diferentes interpretaciones del mismo suceso o recordar de buena fe de forma distinta. En definitiva, a los litigantes, al proporcionar la versión de los hechos en que fundamentan su pretensión, los afirman como verdad y pretenden una declaración de certeza sobre ello. Por ende, la finalidad de la prueba para las partes será crear la certeza o formar la convicción del juez sobre la verosimilitud de los presupuestos de hecho de las normas legales que fundamentan su pretensión, defensa o excepción. El rol del juez es sustancialmente distinta. Debe ser neutral y objetivo, pues debe decidir el caso sobre una versión real y no ficticia de los hechos en litigio. Al juez le cabe averiguar la realidad de los hechos litigiosos para obtener su propia certeza sobre los mismos, a fin de formular el pertinente encuadre jurídico y aplicar las normas a dicha plataforma fáctica. En cuarto lugar,
se destruye la institución de la carga probatoria, por cuanto el juez probará la existencia o inexistencia del hecho que en virtud del onus probandi correspondía probar a las partes. Eso es lo que argumentan los supuestos garantistas. No resulta... Muy bien. Para la presentación. 10 minutos. Termino en 10. Yo termino en 10. Perfecto. Bueno, para rebatir este argumento, no resulta sustentable por cuanto la carga de la prueba sigue en principio perteneciendo a las partes, pero en ausencia o insuficiencia de los elementos sobrantes en los actuados, el juez asume su plenitud jurisdiccional y debe, dentro de los fines que le determina la ley, esclarecer los hechos controvertidos, no pudiendo invocar aquellas, en este caso, ninguna violación de derechos, porque el interés público de lograr una adecuada justicia se superpone al interés privado que puedan alegar las mismas. La circunstancia de que las medidas decretadas coincidan con la prueba ofrecida por las partes no importa suplir la actividad de ellas, por cuanto no es posible desconocer la enorme importancia que, como fuente de información del juzgador, tienen las personas o los instrumentos indicados por aquella, como antecedentes más inmediatos de la verdad. Ello no implica beneficios o perjuicios para las partes. El juez, al decretar la producción de las medidas probatorias, desconoce su resultado y si acreditará o no los hechos invocados por los litigantes. El poder deber del juez de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos no puede limitarse mediante interpretaciones restrictivas que desvirtúan los propósitos del ordenamiento procesal. Por ello considero admisible que los magistrados oficiosamente deben decretar la producción de pruebas que la negligencia de las partes ha impedido su incorporación al proceso. No hay con ello violación al principio de la igualdad en juicio, por cuanto dicha decisión está dirigida a ambos litigantes, lo que quiere decir que en idéntica situación de duda, los dos pueden ser beneficiados con la providencia y las modalidades de cada caso determinarán si el juez ha procedido o no con arbitrariedad de uno u otro caso. En tal sentido, criteriosamente, el maestro Bossaini afirmó que los jueces no pueden evadir a sabienda el compromiso hacia la verdad y la justicia. Estoy convencido de la necesidad de conferir al juez poderes deberes para el esclarecimiento de la verdad, desligándolo así del concepto privatista, donde el impulso procesal corresponde a las partes y el juez es un simple espectador. No se trata de un divorcio absoluto con el sistema dispositivo, sino simplemente de amoldarlo a las exigencias de las más modernas concepciones científicas del proceso. Ahora bien, ¿cuáles son los límites a los poderes oficiosos del órgano jurisdiccional? La postura asumida que confiere al juez la misión de investigar los hechos litigiosos por todos los medios posibles de manera alguna implica la búsqueda libre de la verdad por parte de los magistrados, pues ello desborda y extralimita su verdadera función y actividad jurisdiccional. El juez no debe ser un investigador de la verdad en cualquier caso, sino un facilitador de la producción de la prueba propuesta, de su conservación y de su aprovechamiento pleno. Y excepcionalmente un promotor de la obtención de aquella mediante el despacho de pruebas oficiosas. Así, al fallar, quizás todavía habría algunas dudas acerca de si descubrió la verdad, pero habrá cumplido con su real misión acotada pero excelsa, aproximarse a la verdad, limitada y selectivamente. Las fronteras y los confines de los derechos es uno de los temas más arduos de toda la ciencia jurídica, y en la misma medida que su necesidad es imperiosa. Así como es imprescindible determinar los límites y resguardos para que las tutelas privilegiadas no se desborden ni se expandan hasta convertirse en reglas con desmedro y vaciamiento del proceso común, resulta fundamental precisar los bordes y términos del activismo judicial, que exacerbado desembocaría en un dramático y no querido gobierno de los jueces. Los límites, en mi opinión, serían básicamente dos. En primer lugar, el derecho a la prueba. Es el derecho a la prueba que tienen las partes. Ese es uno de los límites que tiene el juez en su obrar oficioso. Así como existe un derecho subjetivo para iniciar el proceso y obtener de él una sentencia,
Lo mismo que un derecho de recurrir todo pronunciamiento judicial, existe un derecho subjetivo de probar en el proceso los hechos invocados que avalan la pretensión incoada, la excepción opuesta o el responde formulado. El rol de las partes no aparece realzado en términos de poderes dispositivos, sino de garantía, ubicándolos en un plano de paridad con el juez, en cuanto a la facultad de determinar la búsqueda del material probatorio. ¿En qué consiste este derecho de prueba de que gozan las partes en cuanto a las medidas ordenadas de oficio por el juez? En primer lugar, impugnar su relevancia y admisibilidad y discutir su eficacia. En segundo lugar, controlar y participar en su producción. Entre sus facultades se encuentran las de interrogar, preguntar a los testigos, recusar a los peritos. En tercer lugar, ofrecer medidas para contrarrestarlas, presentar documentos, ofrecer testigos, requerir informes, cualquier medida probatoria tendiente a desmentir la veracidad que genere la prueba oficiosa. En cuarto lugar, impugnar el resultado de las mismas, alegar sobre la idoneidad de los testigos que declararon, solicitar explicaciones, aclaraciones, formular objeciones e impugnaciones a dictámenes periciales. Y por último, alegar sobre el mérito de la prueba producida. En fin, ejercer todas las prerrogativas que le está permitido en desarrollo de las mismas, pues no existe diferencia entre la prueba oficiosa y la prueba solicitada a solicitud de parte, en cuanto al mérito y a las formalidades en su práctica. Puede apreciarse claramente que las facultades de que gozan las partes emergentes del derecho a la prueba constituyen la satisfacción plena de los principios liminares de todo proceso, el de la bilateralidad o contradicción y el de la igualdad de las partes. El segundo límite que se le establece a los jueces es la adecuada fundamentación. El juez, en ese poder deber de decisión, tiene el de fundamentar todos los pronunciamientos judiciales. En materia de decisiones oficiosas y específicamente en la faz probatoria, estimo que debe constituir una exigencia inexcusable la adecuada fundamentación que debe contener el pronunciamiento que se dicta al efecto. Las decisiones judiciales, especialmente en cuestiones vinculadas al ejercicio discrecional de las potestades conferidas a los magistrados, requieren que se explicite debidamente los fundamentos del pronunciamiento dictado, pues estamos frente a una situación excepcional que exige la necesidad de justificar idóneamente la razonabilidad de la medida adoptada, amén de constituir la garantía constitucional para el ejercicio de los controles de legalidad y legitimidad que deben ejercer los litigantes, tendientes a verificar los eventuales y posibles defectos en que ha incurrido el juez, de manera de permitir la satisfacción plena del derecho de defensa por vía recursiva y el control de decisión por parte del Tribunal Superior. Voy a ir concluyendo. A tenor de los conceptos vertidos, voy a sintetizar las conclusiones. En primer lugar, el proceso civil moderno debe asentarse sobre 6 postulados fundamentales: diálogo fluido y permanente entre las partes. Segundo, igualdad de posibilidades entre los litigantes. Tercero, ejercicio real y efectivo de los poderes deberes de los jueces. Cuarto, equilibrio entre los magistrados y las partes. Quinto, respeto inclaudicable al derecho de defensa y a todas las garantías constitucionales. Y sexto, conduzca a un pronunciamiento justo, ecuánime, basamentado en la realidad de los hechos litigiosos y no en la ficción, y que sea herramienta de paz social. No considero aceptable que por temor a dejar en manos de jueces incompetentes se prive a los magistrados idóneos los poderes, deberes enderezados al esclarecimiento de la realidad de los hechos litigiosos y a discernir justicia, dando realmente a cada uno lo suyo en lo humanamente posible. A los malos jueces, si los hay, habrá que eliminarlos por la vía legal. Los buenos jueces afianzarán la justicia que solo se logra cuando la sentencia es expresión de lo verdadero y de lo justo. El mundo se sustenta sobre 3 agotantes, sobre 3 vectores fundamentales: la verdad, la justicia y la paz. Es así que sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay paz. Las propuestas formuladas
están destinadas a una estructura judicial, o mejor dicho, a un poder judicial integrado por magistrados, consustanciado con el ideario de don Ángel Osorio, el autor del Alma de la Toga, cuya lectura se las recomiendo. ¿Qué nos decía don Ángel Osorio? El juez no puede ser simplemente un profesional, porque su misión está situada entre los hombres y los dioses. Quizás hallar jueces ideales pueda ser una utopía, pero no debemos olvidar, como se ha dicho sabiamente, que las utopías son inalcanzables, pero caminar hacia ellas nos acerca. Estoy convencido que si renunciamos a las utopías, habremos perdido parte de la aventura de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Pues igual vamos a cederle el uso de la palabra al doctor Gozaín. Buenos días a todos. La exposición que acaba de pronunciar el doctor Mario Maciotra es producto de una tesis doctoral que se refleja en este libro que se llama Poderes y Deberes del Juez en el Proceso Civil. Este libro, que tuve el honor de prologar, en realidad tiene una historia que quizás sea esta la primera vez que la vaya a contar y que quizás Mario tampoco la sepa, porque este libro es producto de una tesis doctoral, una tesis en la cual yo fui uno de los jurados. Y cuando se debatió el problema de la tesis, en Argentina uno de los requisitos para aprobar una tesis es la originalidad del planteo y que el tema sea novedoso. Y hace muchos años, cuando yo empecé la facultad, ya hablábamos de este tema. De manera que la novedad aparecía controvertida en el jurado. Decía, esta no es una tesis novedosa, este es un planteo donde en el jurado yo sostenía una posición, no la compartían mis colegas, y fue difícil debatir un problema. Entonces, casi con la suerte del destino, Mario un día me permitió que prologara esta tesis finalmente aprobada, con distinción, y en el prólogo pude decir dos breves cosas que son las que yo les voy a llevar a la reflexión. ¿Por qué si hay que hablar de poderes y deberes del juez en el proceso civil como un tema recurrente al que siempre hay algo nuevo para decir? Porque tanto México como Argentina tenemos una identidad y un parecer en la estructura judicial que nos asemeja en mucho en los problemas que tenemos que departir. Argentina, en cada estado, tiene un código procesal civil y también un código procesal penal. 24 códigos procesales civiles, 24 códigos procesales penales. Igual que México, solo que ustedes, si no me equivoco, son 31. Al tener 31 sistemas, hay que buscar entonces la uniformidad. Entonces, cuando uno recurría a los poderes y deberes del juez, Mario Maciotra citó la doctrina de más de 100 años. Franz Klein, 1895, 1898. Chiovenda, 1903. La idea alemana de todo el siglo XIX. ¿Y puede ser que hayan pasado tantos años y la cosa no haya cambiado? ¿Saben dónde anida el problema y por qué este libro es recurrente como para que ustedes los lean? Por el siguiente problema. Tanto Argentina como México, cuando decidieron su independencia y su estructuración, miraron los dos fenómenos políticos que hay que hacer. Uno, ¿a qué país me quiero parecer en una estructura constitucional? Argentina miró a Estados Unidos, dijo, a mí me gusta la Constitución de Estados Unidos. Entonces tomamos una Constitución muy semejante a la de Estados Unidos y en 129 artículos concentramos la Constitución. Un juez de esa Constitución con mucho poder, con mucha autoridad, pero por supuesto para actuar en el caso concreto, no en muchos, solo en uno, y en ese uno debía resolver. Pero cuando fuimos a buscar la estructura procesal, tomamos la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855.
Ya se había reformado en esa época de organización en España la ley, porque la ley de enjuiciamiento civil española había sido como una bolsa donde se habían metido el fuero juzgo, la nueva recopilación, la novicia, y por supuesto había disparidad de criterios. Entonces se había reformado, pero claro, en aquella época no había internet, no había redes sociales, no nos enteramos de las novedades porque todas llegaban por barco. Y en México pasó algo igual. Se copió la ley de enjuiciamiento civil española y el modelo constitucional fue otro. ¿Y qué dijo la ley de enjuiciamiento civil española? El proceso es la idea de Savigny, el proceso es una lucha. El proceso es Ticio versus Cayo. Entonces el proceso es un conflicto entre dos donde el juez solo debe resolver. Y esa idea fue la base de todos nuestros códigos procesales. De hoy, reformados por la influencia que llegó en 1940 por el Código Italiano, pero también para México, que fue, yo recuerdo, y tengo la suerte de haber vivido en este país y visitarlo ya recurrentemente hace muchos años, de que la primera vez que se levantó una voz en distinto fue Fernando Flores García, cuando para el estado de Morelos, para Cuernavaca dicta un código donde por vez primera se introducían todas esas ideas publicistas. Pues bien, ¿saben por qué es importante? Porque cuando Mario Maciotra les dice el Código Italiano del 40 fue una reflexión importante que trae todo este cúmulo de poderes y deberes del juez, es porque por vez primera el proceso no se lo veía como una lucha entre partes, sino como un problema público donde el Estado tenía que intervenir. El problema radicó en otra cosa que es la final y es la que dejan ustedes para reflexionar. Un proceso civil ¿es una idea de una lucha, como dicen los españoles, o es un proceso público, como dicen los italianos? El problema está allí. Y el problema está en que nosotros, los argentinos, los mexicanos, seguimos mirando a Europa sin darnos una propia idiosincrasia. Nosotros creemos y estamos firmemente convencidos que los códigos actuales no nos sirven para nada. Tenemos que hacer una reforma profunda, como se ha hecho en materia constitucional, donde hoy en día el derecho procesal constitucional le ha quitado cimientos a la teoría general del proceso. Entonces después veremos si el Código Procesal deberá tener poderes y deberes del juez, o no los deberá tener porque es una lucha, porque el conflicto anidó en esa diatriba. Nosotros, cuando los americanos trajimos la ley de enjuiciamiento civil española, a esa ley estrictamente particular y privada le metimos cosas públicas y el agua con el aceite no comulgan. Y esa idea ya había sido planteada también por Chiovende en 1903. ¿Dónde nace el derecho procesal? ¿Con los alemanes en 1887 con un proceso privado o con el proceso público de Chiovende en 1903? Este es el problema. Esto es lo que hay que verificar y para eso hay que leer este libro. Nada más. Muchas gracias. Me por quiere su mucho, presencia. Y bueno, felicitamos nuevamente al doctor Mario Maciotta con este libro. Espero que podamos adquirirlo próximamente, ¿verdad? ¿En dónde podemos adquirirlo? Te los mandamos. Haremos algún concurso, algo para obsequiarnos. Ah, perfecto. Hacemos un concurso, me parece muy bien. Pues gracias, Mario, por estar aquí. Bienvenido a la UNAM siempre. Siempre y siempre. El agradecido También a nuestro querido amigo Osvaldo Gossaini, gracias por estar aquí en la UNAM y bienvenido también siempre. Y al maestro Hugo Contreras Lamadrid por haber hecho este evento aquí en nuestro posgrado de la Facultad. Muchas gracias por su presencia. Buenos días.
especial para nosotros porque tenemos aquí dos grandes procesalistas de la República Argentina. Le voy a pedir al doctor Hugo Contreras Madrid que nos haga el favor de presentar a nuestros invitados y después quizás ellos mismos podrán agregar algo de su hoja de vida. Por favor. Muchas gracias, Karina. Bueno, sobre todo dos cosas importantes. La primera es que siempre con el apoyo tanto del Laboratorio de Enseñanza Práctica de Derecho como en esta ocasión del área de posgrado de la propia facultad, y me refiero a la doctora Karina Gómez Frode, a Hugo Carrasco Soblé, organizar este tipo de eventos y poder hacerlos llegar a ustedes. Ustedes que también se mencionó o se ha mencionado, pues siempre serán la materia prima de la universidad. Si se habla bien o mal de las universidades, se debe a los estudiantes. Y en segundo lugar, por supuesto, para la preparación de ustedes, agradecer del juez en el proceso civil. Determinar la necesidad de que los ordenamientos procesales consagren e impongan poderes, deberes de los jueces en el proceso civil implica tomar partido y asumir posturas en dos temas que son liminales. En primer lugar, acerca de los objetivos del proceso civil y en segundo lugar, acerca de la naturaleza de la actividad jurisdiccional. En cuanto al primer tema, es sabido que estamos frente a una institución instrumental finalista cuyos propósitos son permitir el debate de la pretensión, posibilitar la resolución del conflicto y transformar en acto el valor justicia. Habida cuenta de esta multiplicidad de cometidos del proceso y de que a su alrededor gira un variado orden de intereses que recíprocamente se complementan y se suplementan, resulta atractiva esa concepción, esa visión totalizadora de mi maestro, profesor Clemente Díaz, que al desarrollar el fenómeno procesal desde una concepción tridimensional comprende el fin privado, el individual, el fin público, transindividual, y el fin social, el transpersonal. El interés individual consiste en obtener, mediante el proceso, el aseguramiento de una situación jurídica mediante una sentencia favorable. Por ende, el proceso es un instrumento idóneo para obtener la satisfacción de su interés legítimo por un acto de autoridad. El fin público está dado por el interés que asume el Estado en la realización del derecho. Un proceso civil implica siempre la violación del ordenamiento jurídico o la incertidumbre de una normativa legal. Al Estado le importa el restablecimiento de ese orden violado y la certeza de las normas que contiene el mismo. No se compadecen ni se identifican el interés individual con el interés público del Estado, por cuanto el interés del justiciable se traduce en un fallo que le es favorable, mientras que el interés supraindividual del Estado se refleja en una sentencia que, conforme a la ley, es dictada por el Estado. Por ello, Bosch aconsejó que debe tenerse mucho cuidado en distinguir la finalidad del proceso de la finalidad que persiguen las partes a través del proceso. Finalmente, cabe considerar los fines sociales, transpersonales, que se perfeccionan en torno al interés que tiene la comunidad en el proceso y en su resultado. Ese fin social es la decisión justa, es decir, un pronunciamiento que aplique el derecho a la realidad de los hechos litigiosos. En síntesis, el individuo persigue a través del proceso un resultado favorable, el Estado un resultado jurídico, es decir, la legalidad, y tercero, la sociedad pretende una decisión justa. El interrogante que surge inexorablemente en el análisis formulado es si en este escenario tridimensional los intereses en juego se encuentran todos en el mismo plano o si alguno prevalece sobre otros. No soy ajeno a la problemática, a la dificultad de esta problemática y a su enraizamiento ideológico sobre la concepción del Estado, del poder y del papel de los individuos
dentro del sistema jurídico y de la sociedad de su conjunto, y específicamente referido al protagonismo judicial. Me inclino por sostener que debe atribuirse prioridad a los intereses intrapersonales y transindividuales sobre los privados. Si se asume que el proceso civil tiene un objetivo principal, la resolución del conflicto, que tiene sus orígenes en la ideología liberal tradicional de la justicia civil y en las ideas básicas de la libertad individual y de empresa, aquel va a estar al servicio de las partes, no importando el modo en que el juez resuelva dicha controversia. Por el contrario, al identificarnos con la concepción de la publicización o socialización del proceso civil, uno de los fenómenos más trascendentes del derecho procesal que se ha desarrollado durante el siglo XX, se impone la distinción entre el objeto del proceso y el proceso como instrumento idóneo para alcanzar la efectiva y real tutela por parte del Estado de los intereses litigiosos. Es sabido que el debate en materia del proceso civil tiene, por regla general, un carácter disponible o privado. Ello no implica que tales características... Hacer de manera personal a dos amigos que puedo presumir su amistad, que son el doctor Mario Machotra, que nos visita de la Universidad del Salvador, y al doctor Osvaldo Gossaini, que nos visita de la Universidad de Buenos Aires. El tema o los temas que se van a abordar el día de hoy estarán relacionados con la última obra que ha publicado el doctor Machotra y sobre todo el enfoque que tendrán que analizar desde el punto de vista procesal sobre los temas que en específico comentará el doctor Gossaini. Pues sin más preámbulo, por el horario, le cedería la palabra a nuestros invitados. En primer lugar, gracias Karina por la gentil invitación, a los doctores Contreras Lamadrid, Carrasco, Soule, porque gracias a ustedes tres estoy aquí. Es para mí un verdadero privilegio estar en la UNAM. Como director del Instituto de Derecho Procesal en la Universidad de El Salvador, hemos gestionado acuerdos de colaboración académica entre ambas instituciones. Y fruto de ello hemos realizado diferentes actividades académicas. Creo que estamos ya en las cuartas jornadas de Derecho Comparado Argentino-Mexicano. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno. El tema que voy a abordar es los poderes, deberes